Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al Universo por Descubrir. Hoy os traemos algo diferente a lo que solemos tocar en este canal, que sabéis que es la ufología, conspiraciones, secretos, pero que lo mismo es interesante, lo mismo es educativo y sobre todo misterioso, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Iván, creador del libro bastante interesante, ¿no? Sobre las casas encantadas, esa biografía sobre casas encantadas, ¿no? Eh, ese libro que te arrastra desde un primer momento hasta el final en su lectura y que a todos nos gusta, también a todos los que amamos el tema del misterio, nos gusta mucho el tema paranormal. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás, Iván Mourín? Muy bien, buenas tardes, ¿qué Buenas tal? tardes. Pues aquí estamos una vez más en el universo por descubrir y hoy hemos dicho, vamos a hacer algo que a todos nos gusta, ¿no? Que es el tema paranormal. ¿Qué te dio a ti? Te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Y sobre todo, ¿cómo despertó en ti el tema paranormal antes de entrar a explicar y de presentar tu libro, Iván? Pues yo siempre me he considerado un aficionado del género de terror y del género de misterio. O sea, yo empezó siendo muy pequeño, eh, siempre he culpado a mi hermano, me metió con 4 años a una sala de cine a ver los Gremlins, recién estrenada, o sea, imagínate, ahí me traumatizó. Y bueno, y unos años después, en una casa que menciono al principio del libro, Ujú. que se encargaba mi abuela de cuidar, descubrí un volumen de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, que todavía conservo, por suerte, y fue mi introducción, ¿no? en este género. Luego, poco a poco, pues fui ampliando horizontes y, bueno, sobre todo empecé luego a escribir. Empecé con 15 años más o menos a escribir, a ir tanteando un poquito el tema literario. Y bueno, a base de ir recopilando documentación, muchísima documentación, a ir haciendo una serie de experimentos, etcétera, pues mira, he acabado aquí. Y has hecho investigaciones por tu propia mano, ¿no? Has hecho... A ver, yo por mi propia mano en sí no, porque yo siempre me he considerado un observador y lo que sí que he podido ir es a investigaciones. He Ajá. podido acudir como observador, tomar mis propias notas, poder acceder a los documentos que se han conseguido a raíz de estas investigaciones y sobre todo poder contrastarlo con diversos profesionales, que es lo que aparece reflejado en el libro. Qué bueno. ¿Y qué es de tu libro? Vamos a empezar a hablar de tu libro, incluso te iré haciendo otras preguntas, pero de tu libro, ¿cuál fue la vez que, que más respeto, miedo, pánico, terror o esas sensaciones en el mundo paranormal que más te ha dado? Bueno, a ver, realmente miedo en sí no he llegado a tener. Sí que considero que en mi caso, a ver, lo menciono en el libro, no creo que haya sufrido ningún tipo de fenómeno paranormal personalmente. O sea, casi siempre le he encontrado alguna respuesta y casi siempre ha sido la propia sugestión la que eh, pues me ha jugado Mala alguna, pasada, ¿no? alguna mala pasada, ¿no? Pero que había una respuesta. Pues mira, hay desde la visita que hubo en el monasterio del Diablo, en Carmona, que ahí jugó fue un montón de componentes. La madrugada, noviembre, un frío terrible. El hecho de ir a oscuras, que te van explicando la historia, que vas entrando en Wow, ambiente. la sugestión. Sí, la sugestión, el encontrarte en la zona donde se supone que se sacrifican a todos los monjes, unas figuras demoníacas, encontrar, además de símbolos satánicos, una cabra Wow, toda tiesa que había allí, madre mía. ya estaba seca. Eh, Los efectos que te eso, encontraba sí, parecía que estabas dentro de alguna sí, película, sí. ¿verdad? Luego, pues, a ver, alguna anécdota de la infancia que también comento, que sobre todo en la infancia la sugestión es todavía mayor. Eh, Luego, buah, eh, por ejemplo, las historias de Ouija, Eso te iba a preguntar, ¿qué opinas de la Ouija? eh, hay varias cosas, pero tanto como para decir que me han ocasionado miedo, no, algún pequeño momento de angustia quizás, pero ya está.
Nada, nada de, como bien dices, no te han sucedido sucesos paranormales en tu propia No, persona, ¿no? no, 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 ¿Y qué no. opinas cuando te cuentan todas estas historias de esos sucesos o poltergeist que muchas veces le pueden suceder a las personas? ¿Qué opinas realmente escribiendo este libro de las casas encantadas? ¿Qué me puedes contar sobre cuando estudias o ves o observas, como has dicho, estas historias de esas personas, cómo lo viven? Pues, a ver, yo la verdad que me he encontrado todo tipo de personas. Ajá. Gente que realmente crees que le puede haber sucedido, les puede haber sucedido, y si no, hemos estado hablando incluso el tema de la posible sugestión, pero quizás es el tema de que, aunque quizás no hayan vivido un fenómeno paranormal en sí, el modo en cómo lo han sufrido, Ujú. eso hay que respetarlo siempre, porque a lo mejor sí que ha tenido una explicación, pero para ellos ha tenido unas causas sobrenaturales, ¿no? Luego hay que considerar que también no todos tenemos el mismo tipo de cualidades. O sea, Ujú. hay gente que tiene una sensibilidad especial, como por ejemplo sucede en el caso de los niños, niños que sí que se ha comprobado de que han podido percibir X fenómenos Ujú. y que siendo mayor, pues bueno, parece que esa cualidad la vamos perdiendo. Pero hay personas que realmente tienen una sensibilidad especial o una cualidad, llámalo como quieras, Sí. que sí que pueden eh, pues Sufrir, ¿no? quizás sí, quizás ejercen como si fueran llaves, ¿sabes? A A ciertos ciertos fenómenos, portales, ¿no? sí que pueden activarlos, ¿no? O sea, pueden activar estos fenómenos y ahí están. Pero sí que es cierto que luego me he encontrado otras personas que realmente dices, bueno, me estás diciendo que te está pasando algo, pero explícame por qué te está pasando algo. Ujú. Y su respuesta al final viene a ser porque sí, porque te lo digo yo. Bueno, vale, me parece muy bien que me digas porque sí, Sí. porque lo dices tú, pero dame alguna explicación más, ¿no? O sea, yo Ujú. no te estoy llamando mentiroso ni nada, simplemente te estoy diciendo que por favor me expliques un poco más lo que te está sucediendo O para, aporte para alguna poderlo prueba, valorar, ¿no? ¿no? O Sí, aportar exacto. algo tangible, ¿no? Para poder estudiar ese fenómeno, Claro, ¿no? claro, Eh, claro. realmente cuando, para ti, ¿qué suele suceder en estas casas que están supuestamente con vida propia? Pues bueno, como menciono en el libro, o sea, yo las vengo a tratar como si fueran seres vivos, ¿no? Es decir, piensa que tanto nuestras mejores vivencias como las peores solemos depositarlas en el interior de las casas, ¿no? Entonces, quizás algunas de estas experiencias son tan intensas, no tienen por qué ser negativas, que ese es Ujú. el Ujú. error que se comete muchas veces, ¿no? El pensar que una casa encantada tiene que estar relacionada obligatoriamente con un hecho negativo. Hay algunas que hay sucesos muy positivos detrás y que parece que han quedado ahí plasmados. Ujú. Pero parece que ante las reacciones más negativas, las Ujú. casas resultan como heridas. Eh, Ajá. y Que como se, seres, exacto, o sea, como seres vivos, pues vendrían pues a reaccionar ante este daño. Es decir, pues de un modo defensivo y a veces pues atacando hacia los incluso, inquilinos. ¿crees que estos son entes o son seres con vida propia, que no es la casa en sí? Porque si entramos en un tema a hablar científicamente eh, o hablar profesionalmente, bien sabes que las casas no pueden tener vida. ¿Serán esas No, no, energías que claro. quedan? Sí, a ver, puede ser. O sea, yo, por ejemplo, en el libro menciono un caso en Villisca, Ujú. donde sucede una serie de asesinatos en 1912, creo Ujú. que es. Sí, 1912, donde, bueno, un matrimonio, sus hijos y unas vecinas que se alojan en la casa mueren por unos hachazos, ¿no? A golpes de hacha. Ujú. Hoy en día esa casa todavía está en pie, se utiliza como museo Ujú. y se han hecho diversas investigaciones, además por diversos grupos, pero dicen que los fenómenos más fuertes suceden en la Guardilla. La Guardilla es donde se supone que el asesino estuvo durante horas aguardando el momento de cometer el crimen y quizás esa furia contenida durante horas generó Esa brutalidad, ¿no? generó como una fuerza que quedó impregnada en la casa y que hoy en día se dice que la gente que está allí lo sufre, es decir, a base de arañazos, golpes, empujones, como si esa entidad no quisiera que estuvieran en la casa. Y esos golpes, esos arañazos, esos famosos raps que se le dice, ¿no? A estos golpes. ¿Tú has llegado a escuchar alguno?
Yo he escuchado algunos en psicofonías o el hecho de que estás por ejemplo, en una casa bastante antigua. Sobre todo sucede, lo curioso es que sucede en casas antiguas Ujú. y sí que se han escuchado golpes. Lo que pasa es que al final mm, casi se podría dar una explicación a ese tipo de golpes, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de las dilataciones, los golpes de arietes que se llaman al fenómeno de las tuberías del agua Ujú. o de los casos de calefacción. Ujú. O sea, suelen tener muchas explicaciones. Las humedades, ¿no? También Exacto, la madera, ¿no? Según exacto. los La dilatación materiales, ¿no? o incluso el caso de roedores, de pájaros que anidan en las vigas. O sea, hay que hacer, yo creo que hay que hacer un estudio bastante Exhaustivo, ¿no? Porque exhaustivo, realmente exacto. no es llegar a a una casa, escuchar un ruido y dar por sentado que está esa casa poseída, ¿no? O que está Exacto, encantada, ¿no? Y exacto, exacto. aparte de las leyendas, ¿no? Porque bien dice, como bien dices, a lo mejor puedes llegar con un grupo de amigos, escuchar cierto ruido, lo han escuchado todos y ya dice que está encantada, pero Exacto. no se ha realizado ese estudio para llegar a decir y comprobar y corroborar que está encantada. Yo hay ciertas preguntas tal como has escrito, me gustaría hacerte una de ellas, por ejemplo, es ¿qué opinas o para ti, habiendo escrito este libro de Casas Encantadas, qué me puedes decir de Amityville? Amityville. Esa es una buena historia. Amityville, aunque es muy conocida, sobre todo a raíz de la investigación de los Warren, Ujú. una fotografía muy conocida que hay de uno de los posibles fantasmas de la casa En la escalera, ¿no? en la escalera. Ajá, Todo tiene pinta de que realmente hay un fraude detrás. O sea, ajá. la familia Lutz, que son los que popularizan, perdón, esta historia, se sabe que esta familia estaba arruinada en el mismo momento en el que entra en la casa. Casualmente. Eh, sí, entonces, claro, o sea, hay una serie de factores que hacen que realmente no acabe de cuadrar las historias que ellos cuentan y que se han popularizado y luego en películas, en libros, Ujú. etcétera, con ciertas documentación que se puede contrastar, ¿no? O sea, por ejemplo, el padre George Lutz bueno, y Kathleen Lutz aseguraban en un principio que, por ejemplo, no conocían el crimen de la familia de Feo que ocurrió un año antes de que ellos se instalaran en la casa, cuando la inmobiliaria por ley está obligada a informar De todos los o sea, sucesos, ¿no? de todos los sucesos X años antes de la compra de la casa o el alquiler de la casa. Esa es una. Y además que fue un caso muy sonado, porque claro, un hijo que mata a tiros a sus padres y a sus hermanos y que apareció en varios medios, o sea, en medios de prensa en Nueva York, o sea, algo muy conocido y Ujú. que realmente, pues bueno, ellos decían que no conocían. He tenido la Después, suerte de estar en las puertas de Amityville en Long Island. He tenido la suerte de estar allí. Y esa sugestión de decir, ¿no? Tengo la casa detrás de Long exacto, o sea, Island. es que Es impresionante, ¿no? es algo que impresiona mucho, ¿no? O sea, como el edificio de Dakota, el acercarte hasta allí, dices, ostras, Correcto. cómo impresiona, ¿no? El tenerlo ahí y no solamente conocerlo pues, a través de la pantalla o a través de unas páginas, ¿no? Pero luego hay muchos más factores, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, llevaran a un sacerdote para bendecir la casa o hacerle una limpieza en su momento y que ese sacerdote al instante acabe atacado por una entidad y que luego este mismo sacerdote comprueban de que él jamás ha estado en esa casa. Oh, jamás, ¿no? Claro, o sea, él ya lo ha dicho, que él jamás estuvo en esa casa, o sea, que él no sufrió ningún tipo de fenómeno, como decía la familia Lutz. Ajá. Después, el hecho de que en el mismo momento en el que abandonan la casa, espantados por una figura que se supone Ujú. que George ve en la escalera, alta, encapuchada, con cara endemoniada, resulta que, claro, dicen que hay un temporal muy fuerte de viento, de tormenta, y luego el centro de meteorología dice que no hubo absolutamente nada en esa zona, más luego unas llamadas a la central de policía que también dice que hacen y que no Que no aparecen en el aparece en el registro. registro. Entonces, claro, hay una serie de factores que dices, bueno, a ver, ¿qué ¿Qué sucede es aquí? esto? Claro, lo que pasa es que luego, claro, aparece esta fotografía de Amityville que yo la contrasté con unos fotógrafos y ellos coinciden de que, pues, de que ahí había un niño, que no había una No entidad había nadie. paranormal. Todo es muy... No es? No se sabe. No se sabe.
No, porque no Volviendo. estábamos allí, ¿no? Entonces Sí, tampoco claro, se no puede... se puede corroborar como estamos diciendo. Exacto, pero los datos no coinciden, ¿sabes? O sea, no casan. Volviendo a tu libro, Iván, para ti, de todas las historias que cuentas, ¿cuál es la que ha estado más cerca de llegarte a creer que verdaderamente sucedía algo inexplicable en esa casa? A ver, yo por ejemplo, hay... por ejemplo, hay un caso que fue la primera vez que pude colaborar con Cuarto Milenio, que eso fue un lujazo. Ujú, O sea, por alguien que supuesto. lleva muchísimos años viendo el programa, la verdad que fue una Para maravilla, fue en la todos sexta sería temporada. importante. Fue en la sexta temporada, un caso de Poltergeist de 1979 en la calle Luna, en una parte del Raval de Barcelona. Y ya para empezar, cuando acudimos al edificio, eso parecía como si fuera, estuviéramos ascendiendo por las escaleras de Rec, o sea, de la película Wow. Rec. O sea, eso fue mi primera visión, ¿no? Porque claro, el cámara con la cámara en mano, el Estabas dentro de la equipo, película, ¿no? sí, 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 siguiendo al reportero. Y claro, o sea, ahí sucedía que había un caso en el 79 donde se decía que había una familia compuesta por la abuela, la madre y un chico adolescente, además bastante introvertido, y un fenómeno poltergeist. Claro, los vecinos decían que había movimientos de objetos, que además lo habían podido ver, este movimiento de objetos, de ruidos, y además la abuela tenía una fama sobre todo entre los niños de la zona, de bruja. Claro, Ah, entonces todo esto aún casualmente, lo incrementaba más, ¿no? claro. Todo. ¿Qué pasa? Que el problema que nosotros cuando fuimos es que ya prácticamente nadie de la época vivía en el edificio, excepto la nieta de una antigua vecina que sí que recordaba que su madre y su abuela comentaban de que esta familia sí que había habido unos problemas. Claro, el tema fue que al final acabamos localizando en un bar de la zona a un propietario que llevaba allí muchísimos años, y él sí que recordaba recordaba esta familia, y además recordó este hecho en el momento, sobre todo cuando acudió la policía, la Guardia Urbana, la policía Ujú. local, y uno de ellos salió pálido de la casa. Oh, Salió pálido de la casa, tuvo que bajar a tomar algo porque realmente se ve que sí que algo pasaba en la casa, ¿no? Y luego poco después la familia se fue de allí. del edificio. Pero eso sí que es un caso que realmente, al menos por los testimonios, puedes decir, Algo parece ser que hay. algo pasa, ¿no? Y más cuando también se mete la policía, que son los que más pueden corroborar que les ha pasado estas cosas. Luego, claro, también que puedan dar la explicación, ¿no? Claro. Pero fue un caso que no pudieron dar explicaciones. Luego en el libro sí que hay algunos que comento, que además he podido estar, como por ejemplo la historia del Palomar, Ujú. que también sucede en la zona del Raval, porque además conozco ese edificio. Y sí que también el hecho de que la persona que sufre los acontecimientos que se mencionan en el libro, cómo pudo enterarse de X detalles De de datos, lo ¿no? que... Ujú. Sí, exacto, de los datos, cuando muchos de los vecinos ni siquiera los conocían tampoco. Y sin embargo, otros que llevaban muchísimos años sí que lo recordaban perfectamente. Claro, o lo escuchó de refilón, y ese subconsciente que a veces Te juegan se malas pasadas, reactiva, sí. sí, no, y se reactiva, creó a esta entidad, y también relacionada con una enfermedad que estaba empezando a padecer, o también hubo algo. O sea, hay varias cosas que sí que no sabes dar una explicación, que intentas, Lógica, ¿verdad? exacto, intentas hablarlo con psicólogos, intentas hablarlo con muchísimas personas, con diversos profesionales, incluso algunos investigadores de fenómenos paranormales, y todo te indica que posiblemente sí que pueda haber algo más que se va más allá de nuestra De lógica. la lógica, ¿no? Porque Sí. claro, tanto en tu campo como en el que yo me suelo dedicar, como bien sabes, en la ufología, incluso ahora se está hablando que esos entes, esas energías, llamémoslas como tengamos que llamarlas, que aparecen en tanto nuestros sueños como en estos relatos de estas casas encantadas, que ya no es porque sea la casa, sino yo creo que está todo relacionado con la persona, no con la casa en general. Sí. Eh, ¿No crees que a lo mejor esta tónica que está llevando ahora el misterio a decir y a observar que estos entes puedan ser seres extraterrestres, como decía Arthur Clarke en, en los libros, puede llegar a ser verdad o qué opinas sobre ello?
Hombre, podría ser, a ver, ¿por qué no puede ser? Yo, por ejemplo, yo a estas cosas sobre todo recurro mucho a la literatura, porque en el fondo en la literatura lo que hacemos es beber mucho de las leyendas Ujú. y de datos históricos, ¿no? Y, por ejemplo, tienes el caso de It, de Stephen King, donde esta entidad monstruosa realmente ya te va dando muchos datos de que tiene un origen extraterrestre. Ujú. Pero realmente sí que podría ser que, por lo menos en muchos de estos casos, pudiera haber Esos un casos, ¿no? elemento Ese elemento. ufológico. Ajá. Sí que podría ser. Luego, independientemente, sí que opino que muchos de estos eh, casos sobre poltergeist o casas encantadas está generado o sea, por nosotros Por mismos. nosotros mismos. Sí. Eso puede llegar también a hacer el caso de los famosos eh, posesiones, de estas famosas posesiones, que también da lugar que las posesiones vayan otra vez a la casa. Bueno, a ver, yo por ejemplo me di cuenta, eh, sobre todo informándome, quise hablar con adolescentes, porque a ver, en mi época, en los 80, y Nuestra luego en los época. 90, bueno, nuestra época, exacto, no era raro que la gente practicara la Ouija, ¿no? O sea, para pasar el tiempo, o sea, eres Todos lo hemos hecho. adolescente, claro, es lo que digo yo muchas veces, no tienes Facebook, no tienes estas cosas, ¿no? Para entretenerte. Y no era raro, ¿no? Y entonces, claro, yo quise saber si hoy en día, y realmente los chavales no le tienen tanta, o sea, no le prestan tanta atención, incluso lo consideran como algo de pasado de moda, y sin embargo te encuentras con nuevos métodos que luego ves que realmente son temas de marketing cinematográfico como Charlie Charlie, Ujú. y cómo ha llegado a influenciar supongo en personas bastante miedosas, sugestivas, que han creído pues estar poseídas por entidades que han invocado con el Charlie Charlie. O sea, realmente yo creo que nosotros somos en un porcentaje bastante alto culpables de que estos fenómenos, aunque quizás no sean reales, sí que se conviertan en reales. Pues como te decía, y estábamos hablando, Iván, en esta buena charla, en esta buena tertulia, sobre todo estábamos hablando de esas posesiones, estábamos hablando de estos fraudes televisivos y publicitarios como Charlie Charlie, que incluso no los periodistas, incluso gente allegada al misterio y allegada a las investigaciones paranormales se lo llegaron a creer, ¿no, Iván? Es Sí, que sí. son cosas... Bueno, son cosas que pasan, ¿no? O sea, además, por ejemplo, el tema de Charlie Charlie, que hablábamos antes, Ujú, fue tema de marketing de la película La Orca. ujú. Y la verdad que lo colaron muy bien. O sea, lo colaron muy bien. Lo que pasa es que, claro, esto se popularizó mucho las noticias porque los medios de prensa realmente juegan un papel muy importante. Y la verdad que bueno, durante varios meses parece que era un método de comunicación real, ¿no? Y además gente que lo contrastaba. Creo que muchas de estas cosas hay que Tomarlas. corroborarlas y no corroborarla una vez, no. Es necesario 100 veces antes de confirmar que realmente es cierto. Que no significa que a lo mejor por un casual acabarás invocando algo, ¿no? Porque Mm, cosas más raras se han claro. visto. Pero realmente hay que corroborarlo mucho. Volviendo al tema del libro, que es lo que nos ha llevado a esta entrevista, y te estoy muy agradecido por estos minutos que estás prestándonos aquí en el Universo por Descubrir. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Qué te ha parecido esta gran acogida del público? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Y qué planes tienes en el futuro, Iván? Pues a ver, el libro se puede encontrar en un principio en cualquier librería, ya sea de grandes superficies, como Ujú, por ejemplo en la Casa del ujú. Libro, por Amazon, pero realmente en librerías pequeñas se pueden encontrar o incluso se puede pedir. La acogida, la verdad que estoy muy contento, los medios de prensa se han volcado mucho con el libro, o sea, ha sido algo sorprendente que más sobre todo un libro de esta temática se hayan interesado ya no solamente medios de comunicación especializados, sino más genéricos Ujú. eh, de radio, de prensa, la verdad que es una maravilla y además lo bien que han tratado el libro y lo bien que me están tratando a mí, o sea, eso es un lujo.
Y los lectores sucede lo mismo, o sea, los lectores es una maravilla. Ya no solamente el hecho de que gente que no conozco en absoluto se hayan puesto en contacto para comunicarme, pues que se están leyendo el libro, que han sido muchas veces recomendado por otras personas que se lo han leído y que les ha gustado. Además, lectores de todo tipo, es decir, tanto creyentes como gente más escéptica. Y la verdad que eso para cualquier escritor es uno de los mayores lujos que podemos tener, ¿no? El hecho de que los lectores te comenten y encima comenten en positivo, que les guste, que lo estén pasando bien y que sobre todo que lo encuentren corto. Sí, Que claro, es que eso es bueno, ¿no? Porque eso eso significa que se les está haciendo ameno. es lo que te Y eso, decía, ¿no? Que te engancha, pero luego termina y dices, a ver, yo quiero más. Necesito más, ¿no? Esto espero que quede también para una segunda parte, ¿no? De esas anatomías de casas encantadas, ¿no? mira, eso me lo preguntan mucho últimamente. Me dicen, bueno, dice, ¿habrá segunda parte de Anatomía de las Casas Encantadas? Parece ser, Iván, que tenemos algunos problemas técnicos, pero vamos solucionándolos. Y no habíamos quedado hablando sobre todo de esa segunda parte, ¿no? Que suelen preguntarte. Sí, bueno, lo están preguntando mucho el tema de, bueno, pero ¿habrá segunda parte de Anatomía de las Casas Encantadas? No lo sé, no lo sé. A ver, sí que es eso, hay muchos temas todavía que se podrían, daría perfectamente para otro libro, pero todo depende de cómo funcione este y de cómo opina la editorial, que es también lo Lo importante. importante, ¿no? Es lo importante. ¿Que será el próximo? No lo sé, no lo sé. Sí que es cierto de que, bueno, a ver, estoy ahora con una novela de terror, preparando un posible segundo ensayo, pero de momento no puedo contar mucho más. Ya estaremos pendientes a ello, Iván. Estaremos pendientes. Desde el Universo por Descubrir queremos agradecerte este tiempo que has estado aquí con nosotros en esta entrevistita. Espero que te hayas sentido a gusto. Sí, Eh, muy bien, ha sido estupendo. ya sabes que aquí tienes tu casa en el Universo por Descubrir. Algún día, si puedes, te invitaremos para ciertos programas con ciertas personas para hablar del tema paranormal, porque creemos que personas que estén preparadas y que sepan como tú de este caso, de estos casos, es importante que aporten su grano de arena y su sabiduría en este tema. Y decirte que aquí, en esta web, www.ivanmourin.com, ¿no es así? Sí, sí, así, así. Ahí Así pueden es. encontrar toda tu información de todos tus proyectos, de todas tus cosas. No olviden comprar el libro Anatomía de las Casas Encantadas y agradecerte personalmente tu tiempo, Iván. Muchas gracias a ti y bueno, a vosotros en general, porque la verdad que ha sido un momento muy agradable. Te lo agradezco mucho. No te voy a hacer esa pregunta que te dije que te iba a hacer en Petit Comité, que hemos hablado de las caras de Belme. Y te Ah, bueno. emplazo para otra ocasión Vale, de acuerdo. para escuchar tu opinión sobre ello. Iván Vale, Morin, así podemos hablar largo y tendido, no te preocupes. por supuesto, que eso sí tiene mucho de qué hablar. Iván Morin, mil millones de gracias. Muchísimas gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, amigos.